Entonces, necesito que ustedes me definan a ver para cuándo programamos la evaluación. Aquí vemos 2, 4, Viernes 6. entonces. El viernes. O el sábado. Profe, ¿a qué hora sería el examen? Eso es otra cosa que tenemos que definir. Yo Si sí en no, vacaciones. ¿cómo? Cualquier hora, en cualquier día me sirve, profe. Bueno, no, o yo lo puedo poner a que lo hagan en cualquier hora del día, pero no les dejo ver, o sea, los pongo a que no puedan ni ver los resultados ni nada, y ya ustedes mirarán a qué horas entran, y yo lo pongo en la franja del día a que entren. Recuerden que esta vez no tienen sino un solo intento. Este va a ser distinto a los otros. En este no tienen sino un solo intento, ya ustedes saben la mecánica, ya la conocen, ¿sí? Va a ser parecido pues, a lo que hicimos en el taller, a los que participaron en el taller, ya saben más o menos cómo es. Cortico, de 5 preguntas y sale. O lo hacemos más largo. ¿Cómo era de bueno? No, porque es que el asunto es que ustedes lo que deben de saber es que si lo hacemos de 5 preguntas, si pierden más de una pregunta, ya tiraron el examen. Sí, porque cada pregunta vale 1. Y en Censa se gana con 4. Entonces, Profe, pero entonces usted va a dar buena duración, pues una vez uno inicie el examen, ¿qué tiempo de duración más o menos? Pues va a dar buen tiempo. 2 horas. Excelente. Cuando ustedes vuelvan a entrar en un examen como pasó la otra vez, que por alguna razón no le cambié la configuración del tiempo, me avisan. Que la otra vez una amiga de nosotros estaba matando ahí a la lata, y un amigo, Johan, fue el que me avisó, si no estoy mal, Johan Grajales fue el que me avisó y me dijo, es que no tienen nada más media hora, y yo, pero ¿cómo no me habían dicho? ¿Cómo hacer un examen de 10 preguntas de media hora? Tenía que ser que todas fueran sí o no. Pues, Al pinochazo. al pinochazo. Entonces, para que sepan, listo, vamos a terminar hoy la diapositiva las diapositivas que tenemos donde estamos hablando de la caracterización de las competencias y solamente vamos a hacer eso. Solamente vamos a hacer eso. Hoy la clase no va a ser muy larga, pero yo pensé, es que yo acabo de darme cuenta, yo tenía que hacerles a ustedes ese examen de la semana pasada. Entonces, a mí me dio una risa porque yo decía, pero ¿cómo que están con Hernán? Porque me dijeron, pero es que estamos con Hernán y nadie tiene el teléfono de él porque no se ha conectado y no sé qué bueno. Y yo, pero ustedes no estaban, era con Yamir, y me dijeron, no, si hoy empezamos clase con Hernán, y yo, ahí fue madre, siquiera yo seguía con ustedes mismos y en esta misma clase, o sea, que la clase tiene conexión, entonces que no hay problema con eso porque continuamos con el mismo tema, o si no, donde me hubiera tocado otro grupo y yo que estoy esperándolo a ustedes y el otro profesor esperándolo a ustedes, imagínense. Bueno chicos, entonces vamos a hablar de lo siguiente, vamos a hablar de la caracterización de las competencias laborales generales. O sea, es una clasificación que se hace de las competencias laborales generales, ¿sí? Vamos a ver mucho más en detalle acerca de esas competencias. La semana pasada, el jueves, Mónica ay, me están pidiendo aquí entrada. La semana pasada, es que María Camila, porque le acaba de entrar María Camila, Sara y Mónica nos dieron unos ejemplos de las competencias laborales generales, pero específicamente las relacionadas con ¿cuáles? ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda que no sea Mónica y que no sea Sara? ¿Cuáles eran las competencias que nos están explicando Sara y, y Mónica la clase pasada? Profe, Gestión de la información. ¿Cómo? Nati. las organizacionales. Competencias laborales generales organizacionales. ¿Sí? Nos hicieron ya un detalle, unas explicaciones acerca de cuáles eran esas competencias y les fue bien, por lo menos no me bloquearon. Que eso uno ponerse a explicar, eso es fregado. Sino que la cámara ayuda, uno no le da tanto sustico ahí ya. Que ponerlo en el salón, yo no veo la hora de que volvamos al salón, para ponerlos allá a que sufran el rigor. Mejor. Bueno, a Sara y a Camila las actualizo. Les cuento que nosotros estamos perdidos en el tiempo y Sara, que me aseguró la semana pasada,
Que no, que el final era esta semana. ¿Cómo les parece que el final lo teníamos que hacer el jueves? Hoy están todos los grupos de Sensa cambiando de profesor. Nosotros afortunadamente seguimos juntos. Entonces, el final sí o sí hay que hacerlo. Lo vamos a hacer el fin de semana. Se los va a subir el sábado para que les quede más fácil. Y se los pongo en una franja durante todo el día para que entren a cualquier hora del día a hacerlo y con 2 horas para resolverlo y con un solo intento. A Santa Rosa o al Charco, ya ustedes mirarán. Con mucho cuidado, con mucha atención, porque yo soy así horriblecito. Bueno, entonces, Profe, ¿cuál era la noticia buena? esa, que van a tener todo el día para resolver el examen, no un solo momento. Yo le había dicho que lo iba a hacer el jueves entre las 7 y las 9:30, sí o sí. Pero la verdad es que yo tengo que ser consciente. Hay muchos que por ahí consiguieron días de trabajo y están trabajando así, por como ya se están reactivando algunos negocios, entonces hay gente que está cogiendo trabajito, pues, y mal haría yo en irme en contra de eso, pues, no, tampoco. Entonces, Profe, como no nos podemos juntar todos al mismo tiempo, entonces lo que yo voy a hacer es poner el sábado, estamos debiendo que si jueves, viernes o sábado, yo el jueves tengo un asuntico, entonces no puedo estar, pues no creo que vaya a estar. Entonces, viernes o sábado, me dicen que sábado les queda mejor y ponerlo a que esté disponible todo el día, o sea, desde temprano hasta tarde en la noche, y que ustedes escojan el horario que más se acomode para ustedes y tienen 2 horas para resolverlo. Camila, me estabas diciendo algo. sí, profe, ¿y qué día va a montar las preguntas del trabajo de la película? No, las preguntas las montamos hace días ya. Sí, qué pena, no Sí, es. sí, pero de todas maneras, yo había hecho unos negocios con algunos de ustedes, les había dado como franja porque algunos no habían podido, bueno, por lo que sea. Entonces, habría que mirar en cuál de los videos está, no recuerdo, pero en el video, los que no estuvieron en la clase, en el video están las preguntas. ¿Mm? Eh, Porque de hecho, yo tenía un derrotero más largo y ese día lo recorté y les puse más cortico el trabajo. Entonces no recuerdo exactamente cuáles fueron los que seleccioné. Sin embargo, Profe, venga, entonces yo debo eso y estoy perdida, porque hasta donde sé, pues le hablé, era como ¿cómo era? Como un ensayo sí. y hacer un cuadro como con ¿cómo es que es? Se me fue No, la yo les palabra. pedí que eligieran uno de los personajes, que describieran cuáles eran las competencias que veían en esa persona y en qué momento las hacía evidentes y de qué manera. O sea, cuál era el comportamiento observable, ¿sí? ¿Cuál era la actitud, o sea, la actitud del comportamiento? ¿Cuál era el conocimiento que se observaba en esa persona y cuál era esa actitud, habilidad, actitud? ¿Y en qué momento o en qué circunstancia se hizo evidente la competencia que ustedes estaban Profe, desarrollando? Profe, Hola. tengo yo las creo preguntas. que esas preguntas las puso en el video que le hicimos la sorpresa. ¿Qué fue ese día? Sí, profe, fue Yo, ese día. ¿Qué fue ese día? Ah, bueno. Profe, yo tengo las preguntas acá y quiero ahorita las mando, ¿qué? Las pone en el grupo, las puede poner en el grupo, por favor, si es tan amable. Y si no, pues yo lo Hágale, que pensaba hacer aquí era coger alguno de los que ya mandaron y ponerle la preguntita, pero pila chicos que están tarde con eso, están demorados porque eso era para esta semana pasada. Y yo he conversado con dos que me dijeron que bueno, que cómo hacíamos. Pero ya deberían haber enviado ese trabajo. Bueno, vamos a hablar entonces de la caracterización de las competencias laborales generales para ver si nos da el tiempo que nos falta de grabación para terminar. Les voy a compartir la pantalla. Pero me están matando también. Hay un pedacito gritando como un loco. A ver, ya están viendo la pantalla.
Sí, señor. Sí. Bueno. Con esto porque siempre vuelve a arrancar desde el número 1. Bueno, veníamos aquí. Perdón. Hoy está haciendo mucho calor, ¿no? 8. Bueno, entonces, nosotros hemos venido observando con detenimiento todo el tema de las competencias, de cómo están constituidas las competencias, en qué tipos de competencias se dividen, cómo vamos nosotros adquiriendo competencias durante nuestra vida, ¿sí? Conforme vamos avanzando en el tiempo, qué tipos de competencias vamos adquiriendo y en qué escenario las podemos nosotros poner en práctica, ¿cierto? Hemos hablado pues ampliamente de que tenemos competencias básicas, las laborales y que las ciudadanas, que las laborales se dividen a su vez en competencias laborales generales, ¿sí? Y unas competencias laborales específicas. Que esas competencias laborales generales son las que son transversales a cualquier oficio. Que cualquier persona que vaya a trabajar en cualquier cosa debería tener desarrolladas mínimamente ese tipo de competencias. Obviamente no todas, porque nosotros como seres humanos no somos competentes en todo, ¿sí? Uno es competente en cosas que son del interés de uno o para los que ya tengan una predisposición o física, genética, psicológica, ¿cierto? Pero también hemos dicho ampliamente que las competencias laborales generales y las específicas se pueden adquirir, que es posible que uno no las tenga, pero que las puede desarrollar. ¿Estamos ok hasta ahí? Bueno, Sí, señor. entonces cuando hablamos de caracterización, ¿ustedes qué entienden por caracterización? ¿Alguna vez han oído hablar de caracterización? Ustedes vieron, no, ustedes no han visto procesos, ustedes vieron fue principios administrativos, ¿cierto? No vieron procesos y procedimientos organizacionales. No, señor. Fundamentos. Fundamentos administrativos con Jairo fue lo único que vieron antes de ver clase conmigo, ¿cierto? Sí, señor. Exacto. Sí. Bueno, después van a ver una que se llama procesos y procedimientos organizacionales, donde se habla ampliamente de la caracterización de procesos. Por eso pensé que de pronto tenían conocimiento de qué era la caracterización. Pero ¿qué les dice a ustedes qué es la caracterización? Pues porque aquí en la diapositiva no dice nada qué es caracterización, pero ¿qué les dice a ustedes qué es eso? Es como esa Mm, forma de De persona, identificar. ese puesto. Nosotros hace poquito hicimos algo que se llamaba la descripción de un cargo, ¿cierto? Y dijimos que era caracterizar lo que en el cargo se hacía, que era como esa descripción desagregada de todos los elementos que intervenían o que constituían un cargo, ¿sí? O una función que uno desempeñaba en una organización. Con las competencias sucede igual, ¿sí? En la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida normal que nosotros tenemos, las competencias no están desagregadas de manera, pues, o sea, no es algo que sea claramente observable, sino que uno tiene que capacitarse para entender y comprender y distinguir, ¿sí? De manera asertiva cada una de esas competencias y lo que implica ser competente en cada una de ellas. ¿Me explico? Todos ustedes, todos los días de la vida están sometidos y son sometidos o puestos a prueba a poner en práctica una o varias competencias de estas que hemos visto hasta ahora. Todos los días, ¿sí? Estén trabajando o no. Sí, ustedes son puestos a prueba en términos de demostrar competencia en las competencias laborales generales. Así no esté trabajando. Si ustedes observan o analizan con cuidado las competencias que hemos visto, las competencias laborales generales que hemos visto hasta ahora, muchos de ustedes podrían ser calificados como competentes en ellas. Y se han visto, ¿sí? en la necesidad de ponerlas en práctica, aun cuando no eran conscientes de que eso fuera una competencia laboral general. ¿Me hago entender? Entonces, como la vida cotidiana no nos obliga ni nos tiene pues a toda hora
tomando nota de qué son las competencias laborales, entonces ya es necesario hacer la caracterización de esas mismas, ¿cierto? La clasificación y descripción de las competencias laborales generales. ¿Para qué se hace esto? Se hace con fines pedagógicos, ¿sí? Con la finalidad de poder enseñar, de poder capacitar en cada una de ellas de manera objetiva, ¿sí? Y de poder intencionalmente poner en práctica estas competencias. Cuando uno no tiene conocimiento de eso, de que lo que yo poseo, esa habilidad que yo poseo, ¿sí? Esa característica que yo poseo se llama competencia y la puedo desarrollar y la puedo evaluar. Yo actúo por instinto, yo actúo por, ¿cómo se le dice a eso? Como sí, por instinto, o sea, no lo hago de manera consciente. Les voy a poner un ejemplo. Si yo sé que hay una competencia que se llama orientación al logro, ¿sí? Y cuáles son los criterios que definen esa competencia de orientación al logro, y sé también, porque estoy estudiando y me están enseñando, que esa competencia es altamente valorada en las organizaciones. Entonces, es importante para mí como estudiante en formación, o sea, para ustedes como estudiantes en formación, tener absolutamente claros cuáles son esos criterios, en qué consiste esa competencia y cómo se mide. ¿Qué debo tener o qué debo poseer para ser competente en esa competencia? ¿Qué conocimiento debo poseer? ¿Cuáles son las actuaciones que yo debo tener asociadas a esa competencia? Porque si no, usted lo que va a tener es un comportamiento orientado hacia esa competencia, pero no va a ser consciente de eso, no va a ser consciente de él. Hay gente que de manera innata, ¿sí? Es orientada al servicio, son atentos, serviciales, buscando que las personas que estén en su negocio, por ejemplo, si es un dueño de una tienda, un dueño de un restaurante, pero jamás estudió, ¿sí? Puede que él de manera innata tenga esa orientación al servicio, pero si es una persona que se está capacitando y ve la caracterización, o sea, la clasificación y descripción de esta competencia, va a tener muchos más elementos para hacerse competente él y para hacer competentes a las personas que trabajan con él en orientación al servicio. Ahora bien, cuando ustedes estén trabajando o cuando estén en una organización, si estén liderando todo como la parte de gestión del talento humano, va a ser necesario que ustedes tengan caracterizadas esas competencias. O sea, que ustedes tengan documentado cuáles son las competencias deseadas en cada uno de los cargos que se desempeñan en la organización. ¿Se acuerdan que lo vimos por ahí más atrás? Que el cargo, la descripción del cargo debía tener todos los requerimientos del cargo, todas las responsabilidades y obligaciones y también todos los deberes que debían cubrirse en ese cargo, y la descripción de las competencias que eran requeridas para desempeñar ese cargo, tanto las competencias generales como las específicas, ¿sí? Por ejemplo, y poníamos el ejemplo del montacarguista, que como competencia laboral general, entonces podrá tener unas cuantas que sean laborales generales y algunas específicas que los demás cargos no las necesitan, pero que él como montacarguista sí. Por ejemplo, pues no sé, que sea competente en trabajo en alturas o en trabajo en equipo, o no sé, alguna competencia que sea específicamente para ese cargo y que las define ¿quién? La organización. La empresa es la que define cuáles son las competencias específicas, ¿sí? Por ejemplo, amarre de yo recuerdo que pusimos el ejemplo del señor que contrataron en EPM, que no había un asunto, una descripción muy específica, muy al detalle del cargo, y contrataron a un señor que medía como 1,55 y necesitaban era un tipo altotote para poder que trabajara en una parte, pues, con unas cosas que requerían que fuera alto y le tuvo que poner un ayudante. Entonces, cuando estamos describiendo competencias en la organización y estamos documentando, hay una clasificación por colores, ¿sí? Que hacen que se identifiquen más fácilmente los tipos de competencia y se asocian a un color. Eso no es una cosa obligatoria, sino que hace parte, por ejemplo, Sara, que trabaja con bibliotecas, debe saber que los códigos de color son muy útiles
¿sí? Para hacer clasificaciones mucho más fáciles y que se identifiquen y se asocien algunas cosas al color de una manera mucho más fácil. Entonces, hay unas convenciones que son de colores y que tienen un propósito que es de Profe, y precisamente las quitaron por costos. Claro, pero para quien está gestionando el inventario, para quien está gestionando los Ah, libros, es mucho más era fácil más. hacerlo con un código de colores, Para nosotros era súper fácil. Ahora nos ponen a revisar libro por libro. libro A por buscar libro. Mientras que ustedes ya lo veían con la etiquetica verde, todos estos son de la misma sección. Ajá. Si biología era verde, entonces todos los verdes. Lo mismo pasa con las competencias. Eso puede ser tan útil como uno quiera en la empresa, pero pues puede ser también tan innecesario como uno quiera. De todas maneras, pues es mi deber ponerles a ustedes en conocimiento que hay una clasificación por colores de los tipos de competencias laborales generales, que esas convenciones entonces están determinadas de la siguiente manera, que las de tipo intelectual son consideradas o se describen como competencias con color verde oscuro. La convención de esa competencia es verde oscuro. De tipo personal, amarillo. De tipo interpersonal, rojo. Organizacional, azul. De tipo tecnológico, verde claro. Y empresariales y para el emprendimiento, de color morado. Yo realmente pienso que esto es muy útil, por ejemplo, en organizaciones muy grandes, ¿sí? Que hayan una cantidad o una variedad de cargos, un abanico de cargos muy amplio, ¿sí? Que hayan cargos técnicos, que hayan cargos administrativos, que hayan cargos operativos. O sea, una empresa, por ejemplo, como EPM, que tiene 14.000 empleados y que dentro del abanico de cargos hay una cantidad de cargos y de categorías que van a requerir que esta clasificación de competencias asociadas a los cargos pues, sea amplia, ¿sí? Es muy, muy variada. Pero no son 2 o 3 competencias, son cientos. Entonces es más fácil catalogarlas pues, y clasificarlas por colores. Y se hace una descripción. ¿Se acuerdan cómo hacemos la descripción del cargo? Que se ponía el nombre del cargo, la jerarquía, a quién le respondía a él o a quién le generaba informes o a quién le entregaba pues productos, cuáles eran sus responsabilidades, cuál era el lugar donde iba a estar ubicado pues en el organigrama de la organización, etcétera. De la misma manera, las competencias tienen una descripción, ¿sí? Tienen una descripción y básicamente se describen como con este esquema. Tiene un esquema de esta manera. Esta que es azulita, entonces serían competencias asociadas a las competencias organizacionales. Mire que aquí tiene un código de color azul. Entonces, aquí arriba, esto es un esquema, es como una plantilla, ¿sí? Es como el esquema general para la descripción de las competencias, donde se ponen como los elementos principales de esa competencia, los descriptores de esa competencia. ¿Para qué creen ustedes que se hace esto? ¿Para qué será relevante esto? Tener esa descripción de la competencia. ¿Cómo se llama esta materia? Competencias laborales. Se llama Evaluación por Evaluación. evaluación de competencias laborales. Cuando ustedes los van a evaluar, los evalúan de acuerdo a unos criterios. El examen final que vamos a hacer el sábado, ¿sí? Es con respecto a unos criterios que ustedes ya deben haber querido, ¿cierto? ¿Contra qué lo estaremos evaluando? Entonces, les estamos evaluando que ustedes tengan el conocimiento en las temáticas que se han presentado durante este mes. Cuando a uno le van a evaluar una competencia, debe haber un elemento que sirva, o uno o varios elementos que sirvan de criterio de evaluación, ¿sí? ¿Qué le van a evaluar a Sara? Le van a evaluar la competencia, una competencia laboral general que se llama patatí patatá. Sí, bueno, listo, le vamos a evaluar, ese es el que le vamos a evaluar. Pero, ¿cómo sabemos nosotros si Sara es competente o no? Si cumple con esa competencia o no. Es comparándola contra unos criterios que vamos a
depositar en esta descripción de la competencia. ¿Yo cómo sé si soy bueno en una competencia o no? Si no tengo claro qué es lo que me van a medir. Yo tengo que tener una claridad en qué es lo que se debe medir en esa competencia, qué es lo que buscan, ¿sí? ¿Cómo se llama esa competencia? ¿A qué clase de competencias pertenece? ¿Sí? ¿Qué es lo que debería ser capaz de hacer una persona que sea competente en lo que me van a evaluar a mí? ¿Sí? ¿Qué conocimientos debería tener esa persona? Acuérdense en qué es. ¿Qué sabe o qué conoce? ¿Sí? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué es capaz de hacer con ese conocimiento? ¿Y cuál es la actitud con la que hace lo que sabe hacer con ese conocimiento? Entonces, en este descriptor, en el óvalo superior, se ubica a qué grupo de las 6 competencias laborales generales pertenece la competencia que vamos a describir, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos? Personales, impersonales, Interpersonal. intelectuales, De emprendimiento. emprendimiento, ¿y cuál es la otra? Tecnológicos organizacionales. Tecnológicos y organizacionales, son 6. Personales, interpersonales, tecnológicas, Tecnológico. del emprendimiento, organizacionales, ¿y cuál es la otra que falta? Se le escapa, chicos, y son 6 cositas tan simples. Ojo con eso. Bueno, en la parte superior se pone a cuál grupo de esos 6 pertenece. Después va el nombre de la competencia, ¿sí? Se define la competencia de manera general y en términos de aplicaciones o desempeño. Porque yo me pongo En esta otra fila se describe lo que una persona que sea competente en esa competencia, que posea esa competencia, es capaz de hacer cuando ha logrado desarrollar la competencia, ¿sí? Después sigue los desempeños que debe mostrar. En este caso, como el ejemplo es para estudiantes, pero supongamos que no es un estudiante, sino una persona que ya está trabajando. Entonces, los desempeños que debe mostrar en el oficio que vaya a desarrollar. Y si son estudiantes, entonces, ¿cuáles son los desempeños que debe mostrar un estudiante durante su formación? O sea, para demostrar que sí es competente en eso. O sea, qué conocimientos ha demostrado durante su formación. Y en la última, bueno, deberían ponerse los conocimientos o los desempeños que haya adquirido durante la educación básica. Por ejemplo, aquí hay una descripción de una competencia, que es una competencia laboral general de tipo intelectual, entonces está pintada de verdecito, ¿sí? Es con el código de colores verde. Esa competencia se llama toma de decisiones y explica brevemente qué hace una persona que es competente en la toma de decisiones y dice que establece juicios argumentados y definir acciones adecuadas para resolver una situación determinada. ¿Qué sigue ahí? En la descripción. Dice que se describe lo que una persona es capaz de hacer cuando ha logrado desarrollar la competencia. Entonces dice, elijo y llevo a la práctica la solución o estrategia adecuada para resolver una situación determinada. Aquí están explicando que es capaz de hacer una persona que es competente en toma de decisiones. Elegir y llevar a la práctica la solución. La toma de decisiones, por ejemplo, según nos lo están explicando ahí, no es simplemente decir, sí, hágale. No. Sabe elegir la solución y la sabe llevar a la práctica. No es solamente decir, hágale. No, nosotros vemos muchos jefes que creen que son competentes en toma de decisiones porque dicen sí o no. Y decir sí o no no es ser competente en toma de decisiones, es decir sí y cómo lo llevamos a cabo. No es que ese informe es supremamente fácil de hacer, hagámoslo. No, hagámoslo, no. De las instrucciones de cómo cree usted que se puede hacer. Quitarle los códigos de color a los libros es muy fácil, hagámoslo. Venga a ver, muéstrame cómo hacemos eso. ¿Cómo lo llamo a la práctica? Sin perder eficiencia, sin perder efectividad.
de manera eficiente. Después, sigue en la segunda fila, en la tercera fila, perdón, los conocimientos que debe haber adquirido en educación media y finalmente los que debe haber adquirido en educación básica. Este es un modelo. Hay otros modelos que simplemente dicen cuál es la competencia y de manera general la describe. Después dice qué es lo que es capaz de hacer una persona que es competente bajo la evaluación de esa competencia. Y finalmente, de manera general, los conocimientos previos que debe adquirir. Ya que quedaría la parte comportamental, que es la que se evalúa en el momento, o la que cuando hacen la evaluación de competencias, a uno le evalúan los comportamientos asociados a la competencia. ¿Cómo debe comportarse una persona que proceda a la competencia? ¿Cuáles son los comportamientos esperados? Que aquí no están, aquí en este formatico no están, pero deberían también incluirse dentro del esquema de descripción del cargo, de la competencia, de la caracterización de la competencia. Entonces aquí, por ejemplo, vemos dos competencias laborales generales de tipo intelectual, la creatividad y la solución de problemas, y la descripción o la caracterización de cada una de ellas. Ustedes tienen esta presentación, ¿cierto? Pues yo se la mandé al grupo ya 2 veces y no estoy mal. Sí, profe, sí. Deberían tenerla y les recomiendo ampliamente que la repasen, que la conozcan, que la revisen, porque de aquí y de lo que expusieron Sara y Mónica y de la película salen las preguntas para el examen final. No sé si tengan preguntas hasta acá, porque realmente estas eran las diapositivas que nos faltaban para terminar el temario. Mire, es que nosotros debimos haber terminado esto el jueves, pero yo ya estaba como extraño de esto porque ha rendido tanto, si incluso hasta perdimos no, invertimos tiempo de una de las clases el día de la sorpresa que ustedes me dieron. Entonces yo estaba extrañado de que no hubiéramos acabado ya, pero miren que sí ya habíamos terminado. Este tema de la caracterización de las competencias, chicos, realmente es un tema de forma, no de fondo. Me refiero a que es una manera que ustedes deberían poner en práctica si van a estar al frente de un área de gestión del talento humano, porque todo lo que se documente es mucho más fácil de gestionar. Es mucho más fácil de gestionar. Usted puede que tenga unos descriptores y vaya y contrate a Sara, que psicóloga, o a una empresa cualquiera, y los contrate y les diga, venga, que necesito que me haga una evaluación de desempeño aquí anual con el grupo de empleados. Pero es mucho mejor si los colaboradores que trabajan con usted todo el tiempo son conscientes de cuáles son las competencias que les están evaluando y cuáles son los criterios bajo los cuales van a ser evaluados. No que lleguen a decirle, usted no vaya, pues que aquí tiene que ser creativo. Y Johan, por ejemplo, pensando, ¿y qué es ser creativo? Para esta empresa, para mí ser creativo es dibujar muy bonito. ¿Sí? Para mí ser creativo es inventarme historias muy bacanas. Eso es creatividad en otro contexto, pero en el contexto empresarial, en el contexto de la organización, para la organización, ¿qué es ser creativo? ¿Qué es la creatividad? ¿Sí? ¿Cómo la definen? ¿Cómo me la van a medir? ¿Cómo demuestro yo que soy creativo para la organización? ¿Sí? Porque que el día de mañana no llegue alguien a medirme la competencia y decirme, no, hermano, usted no cumple con la competencia. No pasa la evaluación del desempeño. Y venga, ¿y cómo sabía yo que demostraba esa competencia? ¿Cómo sabía yo dónde me podía capacitar para desarrollarla si no la tenía o si no estaba siendo competente en ella? Solución de problemas. ¿Qué es para la organización la solución de problemas? Trabajo en equipo. ¿Qué es para la empresa trabajo en equipo? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes por escrito que me diga qué es trabajo en equipo, muy probablemente muchos me digan cosas muy parecidas, pero con criterios distintos. Porque si a mí me digan a que yo elija cuáles son los criterios, yo los pongo de acuerdo a lo que yo pienso. Pero si a mí me van a evaluar y vamos a evaluar a toda una empresa, la empresa debe tener un estándar, unos
unos criterios claramente definidos para todos. Si todos trabajamos en la misma empresa y Nati Jiménez es la jefe de toda la empresa y nos va a medir, Osvaldo, Johan, Sara, Sara Colorado, Camila, todos deberíamos estar bajo el mismo criterio, entendiendo lo mismo. Muchachos, nos van a evaluar mañana competencias y aquí debemos ser creativos, debemos ser orientados al servicio, debemos ser y esta se gana con esto, esta se gana con esto, y esta se gana con esto. Todos deberíamos estar completamente claros de cómo nos van a medir el desempeño y cuáles son los criterios. Claro, que no haya lugar a duda, pero que yo llegue así sin saber siquiera qué es lo que me van a medir. Eso por el desempeño y lo otro, las metas, pues todo el mundo tendrás claras. Chicos,